Estamos con Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, que nos va a presentar el libro Autogestionar, que es enorme, un librazo. Y tenemos un columnista invitado, el arquitecto Fabián Mulis, que nos va a ayudar, que ya se leyó todo el libro, un genio, y que nos va a ayudar con la entrevista. Gracias, Fernando, por estar. No, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, y contanos un poco primero de la fundación, un poquito, y después ya le doy la palabra a Fabián para la entrevista. Bueno, Tejido Urbano es una fundación que se encarga desde hace 8 años de investigar sobre los temas del hábitat, la vivienda, la problemática, sobre todo en la Argentina, de lo que está pasando con el tema habitacional, con el gran déficit que tenemos. Recordemos que la Argentina tiene un déficit de 3.200.000 viviendas, los barrios populares, las vías de emergencia, el tema de hoteles y pensiones, alquileres, bueno, sobre todas esas temáticas se hicieron distintas líneas de investigación y sobre todo la publicación de aquellos investigadores que tratan estos temas, pero que muchas veces no logran que esas publicaciones se transformen o en investigaciones publicadas o en libros. Entonces, bueno, tenemos ya 12 libros publicados. Mañana presentamos el libro 12, que es Nación Inquilina, de Matías Araujo, sobre toda la historia de los alquileres en la Argentina. Con lo cual, bueno, siempre de este tipo de investigaciones y también haciendo algunos trabajos territoriales en provincias como Chubut, como Río Negro, asesorando a gobiernos municipales sobre plusvalía urbana, hábitat, sobre cuestiones relacionadas al planeamiento urbano también. Y ¿Este libro es el que ustedes presentaron también en el CEPAU? Con este libro Roberto lo Franchella, en ¿no? la Sociedad Central lo presentamos. Ok. En la Sociedad Central de Arquitectos lo presentamos hace muy poquito. Y bueno, es la verdad que también, nada, un lujo porque es una investigación realizada durante 5 años por un grupo de investigadores muy importante, encabezado por Martín Mota, que trata también esto de visibilizar un tema del hábitat. Nosotros siempre decimos que el hábitat no es que es un solo problema, sino que tiene muchísimas ventanitas, por decirlo de alguna manera, y una de las ventanas es la vivienda que se genera a través de las cooperativas, a través de la autogestión, y bueno, y era un capítulo que queríamos abarcar y por suerte pudimos generar este libro. Bueno, muchas gracias, Fabi. Ahí tocaste el punto de este libro, porque el título es muy claro sobre qué habla el título, pero no dice todo lo que presenta. Básicamente es una apología de, digamos, una gran parte de la solución a los déficits de vivienda, que son las cooperativas, o la forma cooperativa, si se quiere, de gestionar vivienda, autogestionar vivienda. Exactamente. Nosotros, cuando uno piensa en vivienda, piensa, bueno, las que hacen los constructores, la que hace muchas veces la gente en su casa, digamos, construyendo su propia casa, o la que hace el Estado. Pero hay una cantidad importante que esas dos, eso es lo que a mí me generó intriga cuando vi el título, porque uno se imagina que habla de esa autoconstrucción solo y a Lorena también, porque me lo planteó de alguna manera. Esa autoconstrucción a pulmón del quien compra su terreno y hace, no, habla de vivienda colectiva. Exactamente. Y cómo se genera la vivienda colectiva cooperativa y los resultados que tiene. Una de las cosas, el prólogo es de Pablo Roviralta, que es el presidente de la fundación, de la misma fundación, y hace una síntesis enorme de un libro de 650 páginas, es excelente el prólogo, y básicamente plantea que en todos los sentidos para él, yo dudaba de uno cuando empieza el libro, un libro tan voluminoso, dice, en todos los sentidos esto es mejor que la vivienda, o sea, que la solución de vivienda a través del Estado, con todos los problemas o sea, en el sentido de que la vivienda es más apropiable, la vivienda está más integrada con la ciudad. En algún punto los arquitectos tendemos a decir, esto dudo de que sea todo, en todos los sentidos, pero el libro es una apología bastante clara de todos esos puntos, ¿no? Ahí lo que tenemos es que tanto los autores como Pablo han tenido, más allá de obviamente investigadores en la teoría, han tenido praxis. ¿Qué quiere decir? Pablo fue presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y estaba la ley 341 y cuando él llegó estaba como congelada y como que el Estado construía vivienda, digamos. La lógica es el Estado construye. Y él, con la lógica de la eficiencia, la lógica de ver los problemas, empezó a ver que había un grupo de gente que hacía vivienda por cooperativa que terminaba haciendo vivienda más barata, vivienda mejor,
y sobre todo apropiándosela desde el día antes de empezarla. ¿Qué quiere decir? Cuando vos haces la vivienda del Estado, le das la llave y la gente lo primero que dice es, esto está mal, o sea, hay cosas que... En cambio, el que hace su propia vivienda va conviviendo con esa vivienda y se apropia. No hay ni un reclamo en viviendas cooperativas una vez terminada. Y cuando lo hace el Estado, tenés plagado, de hecho todavía el Instituto de la Vivienda sigue manejando los consorcios en Villa Soldati, en Villa Lugano, porque la gente se sigue quejando de algunas imperfecciones de la cosas que no se... Y es el Estado el que tiene que solucionar Exactamente. todo. Y acá es la gente la que soluciona, obviamente con aporte del Estado y con participación del Estado, pero es la gente la que se conforma como grupo y ese grupo es el que termina construyendo y viviendo en las mismas casas que ellos construyen. Y todos aportando y todos con crédito que puede ser obviamente subsidiado, pero termina siendo un crédito donde la gente entiende que esa casa es fruto de su esfuerzo y eso también motiva cambios. Pero también, no solamente lo hizo el Estado, sino el libro muestra el catálogo, por ejemplo en la Argentina, lo que fue el Hogar Obrero. El Hogar Obrero fue una gran cooperativa que tuvo muchas, digamos, aristas, pero una de las aristas que tuvo fue la de la construcción de vivienda y muchos edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires son edificios hechos en el periodo del Hogar Obrero. Con lo que cual, todavía están hay en pie. algunos ejemplos nuevos. Sí, también hay otros, pero quiero decir, desde la historia... No, del Hogar Obrero quiero decir como cooperativa de vivienda. Exactamente. Sí, con lo cual ahí tenés todo el proceso de construcción. Y después un tema que se rescata mucho del urbano, es que la vivienda cooperativa está inserta en el corazón de los barrios. ¿Qué quiere decir? Cuando uno analiza cualquier tipo de vivienda social, siempre está muy alejada del centro, siempre son viviendas generalmente, digamos, construidas en el sur de la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, donde tienen malos colectivos, donde no hay escuelas, digamos, donde tener una vivienda social... La accesibilidad está exacto, te pésima. soluciona el tema de la vivienda, pero te genera un montón de otros problemas, como el acceso a un hospital, el acceso a una escuela, el acceso al trabajo, 2 horas para ir al laburo. Bueno, estas viviendas de cooperativa en toda Iberoamérica, y se hizo el estudio específico en este libro... Sí, hay que aclarar eso para el que está un poco escuchando y le interesa o va a acceder al libro, que se accede por PDF de forma gratuita, que... digamos, es un estudio de toda Latinoamérica y este proceso se repite, o sea, no solo Latinoamérica, Portugal, España y todo Centroamérica y Sudamérica, con muy claros, hay muy buenos reportajes muy buenos a 2 cooperativistas también de Brasil, muy interesantes los demás ejemplos que por ahí son contrastantes con los nuestros. Por ahí los que vimos un poco algún proceso de estos, vos comentabas que surgió la ley 341 de las cooperativas de vivienda para la ciudad, es una ley de la ciudad. Básicamente había una fuerte presión de grandes grupos de vecinos que formaban cooperativas para comprar los terrenos o acceder a los terrenos, o eran terrenos tomados para construir viviendas en áreas no céntricas, no muy céntricas, sino urbanas, en áreas de la ciudad de Buenos Aires importantes o que tienen alto valor de mercado inclusive. Sí, y vos tenés también el lugar del hábitat, porque por ejemplo La Boca, Barracas, San Telmo, Constitución, ahí hay mucha vivienda. De hecho tenés vivienda cooperativa a una cuadra de Plaza de Mayo, digamos. Entonces vos tenés esa gente que estaba viviendo en ese lugar y que tenía, por supuesto, el contexto, termina quedándose en el derecho a la ciudad, digamos, termina apropiándose de la ciudad a partir de un proceso. Y después esto, yo no vengo de este palo, siempre lo digo, y cuando empecé a investigar con el grupo, con Pablo, con Martín y demás, empecé a recorrer mi barrio, yo vivo en La Boca, y un montón de edificios que yo los veía como edificios, uno más, digamos, del barrio, lindo, ¿no? Y decía, lo hizo la cooperativa, con lo cual lo que tiene también es que se integra a la ciudad, se integra incluye a la totalmente. ciudad. Y esa inclusión a la ciudad también es una inclusión de la persona que vive en ese edificio. Totalmente. Porque cuando uno vive en una villa, viste, estás allá, siempre es unos y otros. Sí, y la ciudad el otro lado, digamos. Exactamente. Sí. En cambio, estos edificios de cooperativa, en términos generales, tienden a ser mucho más flexibles. Y después lo que tenés es que el Estado siempre construye a una escala. Y acá tenés desde edificios, y está muy bien el catálogo, de 10, 12 unidades, hasta de 300 unidades, con lo cual la cooperativa lo tiene también la flexibilidad en función de la cooperativa, del terreno que tenga, del grupo que se armó, o sea, del financiamiento que consiguen, o sea, es mucho más flexible que otro tipo de andamiaje respecto a la construcción. Por supuesto que cuando uno analiza en términos generales, no es que la Argentina ha solucionado su tema de vivienda con la cooperativa, pero sí ha mostrado que es un buen camino para seguir explorando y que tiene casos exitosos. En un país donde siempre contamos lo malo, digamos, también es bueno contar que hubo experiencias muy buenas, digamos, hoy hablábamos
antes de entrar, de un edificio en Solís y Rondó, que lo hizo una cooperativa que es maravillosa, otro que era una fábrica de pinturas abandonada en Barrac, en Parque Patricios, que hoy es un edificio de viviendas, la verdad que de muy buena calidad. Entonces vos tenés ahí mucho para contar, y también esta comparación que hablamos recién con el caso paradigmático que es Uruguay. Uruguay es un país que la cooperativa lo tiene de la década del 60, la ley de vivienda del Uruguay, con lo cual ahí tenés muchísima experiencia de vivienda de cooperativa. Después tenés el caso de México, donde ahí ya son empresas cooperativas, digamos que ya es otro fenómeno. Digo, podés comparar y también por un investigador ver las distintas formas de apropiación de identidad, donde también empiezan discusiones como si una vez que la termino la vivienda tiene que seguir siendo cooperativa o el individuo se la apropia. Claro, entonces hay mucha discusión respecto a este mundo, y sobre todo también es un análisis de la interpretación teórica del corpus del cooperativismo y esta intención de unirnos, digamos, desde la pobreza o del lugar de la desigualdad para poder construir una sociedad más igual en función de esta unidad de poder generar una vivienda que es muy imposible desde la lógica individual pura, sino desde la acción grupal se logra. Y ahí tenés ejemplos, esto que decía yo de la vivienda en Parque Patricio, mujeres que fueron albañiles y que hicieron las viviendas y que después trabajan de albañil, digamos, y se insertaron al mercado laboral como albañil. Entonces vos tenés ahí un montón de procesos que va generando también no solo la vivienda, sino el proceso de generar una sociedad, digamos, más igualitaria, donde el trabajo también genere este tipo de condiciones. Sí, y todas las mujeres albañilas construyen la casa de una y después la de otra, y así van trabajando y van haciendo la construcción comunitaria. Exactamente, exactamente. Tengo que decir algo. Sí, ¿Qué? A ver. Y es por ahí, es para que, si quizá le llega a Martín Mota, cuando uno lee el libro, cuando uno va a una cooperativa, yo te comentaba otro caso acá en Constitución, digamos, el personaje principal que ves son las mujeres. Las mujeres gestionan muchas cosas. Vas a una fiesta y gestionan la fiesta, vas a los días de reunión y gestionan las reuniones. Son quizá el personaje más importante a nivel de la organización. Generalmente son mujeres, y eso faltó la expresión en el libro. Puede ser, y surgió sin quererlo acá, y surge siempre quizá, que uno lo va hablando, porque tiene que ver también con cómo la familia, porque aparece la familia también, porque es la casa que van a tener todos, y es la casa donde hasta los chicos no pueden trabajar, pero también ayudan, digamos, los fines de semana. Entonces, es el esfuerzo, y de hecho nos contaban varios Ojo, Martín lo habla como jefes y jefas de hogar. Sí, lo menciona, no es que no lo menciona, pero no hace quizás este hincapié que estamos haciendo aquí, y también el tema de todos tienen que trabajar en la cooperativa. Entonces decía, bueno, el que no tiene fuerza o tiene alguna discapacidad, bueno, termina siendo la otra tarea, claro. O sea, todos tienen que cumplir. Y entonces ahí aparece también, y ellos mismos lo dicen, nosotros queremos el esfuerzo, o sea, aparece desde la propia lógica el esfuerzo, y que el Estado nos ayude o que nos financie, o buscar financiamiento, pero no que nos den. Entonces ahí aparece también el esfuerzo en esta gestión de la vivienda. Y después obviamente aparece fuertemente la cuestión política, esto de el derecho a la ciudad, el que yo quiero estar en esta ciudad, el que tengo derechos, y empieza, digamos, la ley 341 surge en parte por esto, pero también en Uruguay, esto que hablábamos recién, en Chile también tiene una experiencia muy, muy buena, sobre todo en la época socialista, de vivienda por cooperativa, pero también esto, marcar que es un modo eficiente de hacer vivienda. Digo, nosotros, y esto lo decía vos con el prólogo de Pablo, es un sistema eficiente, o sea, ha mostrado que ser eficiente. Después tenés, digamos, siempre se discute, bueno, en algunos lugares, bueno, pero también tiene que ver con cómo controlar, digamos, con muchas gestiones que tenés que hacer, y cómo usás bien el nombre de cooperativa, porque puedes decir es una cooperativa y finalmente no lo es. Y ahí... Vamos a aclarar que hay diferentes formas de hacer construcción cooperativa. Para quien nos está escuchando y que recién accede al tema. Digamos, hay cooperativas de ayuda mutua donde los propios cooperativistas trabajan en la obra y aportan mano de obra, y hay otras donde hay una empresa, que es gran parte de los casos de nuestra ciudad de Buenos Aires se dan así. Hay una empresa, generalmente una empresa de muy pequeña escala, a veces relacionada con los propios cooperativistas, que construyen. Pero se dan, y no hay prácticamente casos mixtos, se dan esas dos formas. Y en la ciudad de Buenos Aires tenés un caso, lo hablábamos antes también, el tema del arquitecto, que es, cada arquitecto está especializado en ese mundo, con lo cual ahí lo que tenés también es que
aparecen diseños novedosos que están asociados obviamente a la problemática de esa familia, donde la familia trabaja con el Y un arquitecto. diseño muy particular para esa. Exactamente, cuando vos ves la vivienda hecha por el Estado, 52 metros, vos vas a Jujuy o a Salta o a Corrientes y ves más Todas o menos la iguales. vivienda. Y Sí, cuando una vos ves tipología. la misma tipología, cuando vos ves la vivienda de cooperativa, ves para cada caso, para cada necesidad, uno distinto, que es como se construye la ciudad. Vos cuando ves la ciudad ves edificios distintos todo el tiempo. Bueno, la vivienda cooperativa refleja eso, y en distintos barrios, en distintos lugares, distintos materiales también, digamos, y eso, este libro también nos muestra solo la Ciudad de Buenos Aires, sino todo el país, y muestra, digamos, en Neuquén. Y después, un tema que sí surgió en la presentación del libro es, muchas veces se piensa que el sistema cooperativo es como que esto es un libro de historia, quiero decir, como que se muestra, bueno, hasta acá llegó y está en crisis. Y la verdad lo que se está viendo en el país, que la asociación de las personas, esto que decía vos, en mutuales, bueno, muchos poniendo también capital, porque cuando desaparece el Estado también es, bueno, yo cobro 500.000 pesos, no sé, 500.000 pesos, 200.000 para hacer la casa entre todos, también aparece el sistema de capitalización a partir de los cooperativistas. Entonces, hoy en la Argentina volvió, también por la crisis y por la falta de vivienda, a aparecer las cooperativas, sobre todo en las provincias, de construcción de 10, 15 unidades, donde también aparece un arquitecto que generalmente también oficia como intermediario en el sentido de poder unir a la familia. Bueno, tenemos un terreno, vamos a meter 10 viviendas. Bueno, eso aparece fuertemente, y en la Argentina hoy tenés muchos fenómenos, no como en la 341, pero sí de cooperativas que se están uniendo para hacer vivienda, y es un fenómeno que está como por debajo del radar, porque también tiene su cuota de soluciones habitacionales para el país. Fernando, ¿hay un relevamiento en Argentina de la cantidad de cooperativas de vivienda que hay? ¿Tenemos ese dato? Que yo sepa, no. Debe estar en el INAES, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, debe haber algunos, pero también hay que ver las que están en funcionamiento y las que no, porque también ahí tenés un tema. En la Argentina esto lo lleva el INAES y no la Secretaría de Vivienda, con lo cual la Secretaría de Vivienda esto no lo tiene en el radar. Entonces ahí también tenés, claro, está más visto. Por la figura, por ser una cooperativa. Como es pero no como solución habitacional. Entonces el Estado desaparece. En la Ciudad de Buenos Aires sí tuviste esa conjunción con la Ley 341, donde la acción cooperativa y la acción del Instituto de la Vivienda estaban asociadas. Que es el caso uruguayo, ¿no? Donde funciona es que está bajo el radar de la vivienda, porque vos lo que estás al final del día es generando soluciones habitacionales. Entonces ahí tenés, digamos, como un plafón distinto que lo que es hoy en la Argentina, que está más asociado al Instituto Nacional Cooperativo. Los autores hacen un balance de algunos años de la cantidad de viviendas que se hicieron por este medio, en forma de cooperativas, y no estamos muy lejos de Uruguay. Hay que decir, Uruguay es como el país más importante en Latinoamérica, y se equipara con algunos de Europa, que son muy fuertes en cooperativismo, y le ha enseñado al resto de Latinoamérica a hacer cooperativas de vivienda. Y compara la cantidad de viviendas que se hacían en Uruguay en esos años y en Argentina, hablamos de antes del 2015 o alrededor de esos años, y es prácticamente la misma cantidad. Es interesante, ahí tenés un balance de un recorte de época, de cantidad de viviendas. Es muy interesante el libro, está muy bien documentado, se lo recomiendo a todos los que trabajen en obra pública, inclusive, que excede el tema del acto cooperativo. Y que no se asusten que se puede leer. No, la mitad es muy fácil, de muy fácil lectura, así, y es un libro de consulta, porque la mitad son casos de estudio documentados quizá con una imagen, con una planta. Hablábamos del valor que tienen esos dibujos a veces, que una planta te aclara un montón de cosas, o una foto de cómo es, y con algunos datos extra, y hay, no sé, con 400, 500 casos. Son 600 casos, 400 con fotografía y 200 sin. De hecho, gran parte de la discusión previa al libro era si hacer solo el libro con la parte más teórica y el resto un catálogo web. Pero la verdad, bueno, los autores insistieron de que esté el catálogo en el libro. Bueno, está bien. Y finalmente, las 200 que no tenían fotos, porque la verdad que lo hizo Bisman Ediciones y tenía que tener... eso te iba a preguntar, ¿quién editó? Editó Bisman Ediciones, la verdad que un laburo de edición tremendo, pero sí tenía que tener cierta calidad de fotos, o sea, el nivel queríamos que sea muy alto. La verdad que todos los libros que hacemos de tejido son de alta calidad. Digo, hoy tenemos 12 publicaciones, como decía, los 2 están en PDF en la web. Si alguien quiere comprarlo, ¿dónde se...? Nosotros en la página web dicen qué librería se vende, y si no, también nosotros, la verdad que para instituciones y demás, la idea no es un fin de lucro, sino poder compartirlo. Hay una edición digital que todo el mundo se puede bajar. Exactamente, que es gratis, que se puede bajar.
que se puede obviamente ver en la web, pero que tiene que ver con esto. Nosotros, como tarea de la Fundación, es difundir estas problemáticas, que la gente diga, bueno, mira, esto existe. Tema de vida hicimos un libro, existe el tema de hoteles y pensiones, hicimos otro libro. Bueno, temas que tienen que ver con el hábitat y que se pueda ver esta problemática a distintos lugares y obviamente con autores de la calidad como Martín y que se hizo este libro. Buenísimo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. ¿Tenés algo nada más? Muchísimas gracias por haber venido, Fernando Álvarez de Celis, en el 4º programa de Diseño que Incluye. Nos vamos despidiendo. Estamos muy justos de horario, así que gracias Fabián Mulis, que nuestro columnista de arquitectura. Te voy a invitar seguido. Si tenés ganas, puedes volver. Gracias. Bueno.